Bienvenidos a Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, un espacio diseñado para compartir con expertos temas de las profesiones que agremia el colegio y mantenerse al día con las novedades y avances de cada una de nuestras disciplinas. Bienvenidos a Entre Terapeutas. Un cordial saludo, bienvenidos a Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, un espacio para conversar sobre temas esenciales de los profesionales que agremia el colegio y también un espacio donde compartimos experiencias con profesionales y expertos que están marcando la diferencia. Hoy tenemos un tema muy especial que no solamente es de gran interés para las profesiones, para los profesionales en terapia ocupacional, sino que también es un tema que será de mucha utilidad para muchos padres de familia y para muchas otras personas. Hoy estaremos conversando sobre integración sensorial. Nuestra invitada de hoy, la doctora Kimberly Lee. Ella es terapeuta ocupacional, certificada en integración sensorial, en neuropsicología. Además, tiene una maestría en atención temprana y una certificación en salas Snow-Ceiling. Doctora, muchísimas gracias, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, un placer y espero que sea de provecho para toda la población. Perfecto, empecemos explicando para que todos podamos entender ¿qué es integración sensorial? La integración sensorial es conocida como esa parte que nos permite procesar y asimilar toda la información que se recibe del medio, tanto de mi cuerpo como del medio en general. Entonces es aquella que me brinda suficiente estímulo para poder responder a todas las demandas, ya sea del desarrollo, del aprendizaje o de la parte más socioemocional. Es aquella que normalmente vemos a nivel de escuela o de aprendizaje como los 5 sistemas sensoriales, pero en general tenemos muchos sistemas más que están ahí en proceso y en desarrollo, que es lo que viene a exponer la parte de la integración sensorial, que es quien desarrolló la parte de terapia ocupacional. Precisamente eso le quería consultar, ¿verdad? ¿Cuál es el grupo de personas, ¿verdad? Precisamente en que se ha visto los mayores beneficios de la integración sensorial, porque usualmente vemos las imágenes y lo asociamos siempre con niños. ¿Es la integración sensorial exclusiva de grupos de niños o también se puede aplicar a otros grupos de personas? No, la integración sensorial está desarrollada inicialmente por la terapeuta ocupacional Jane Earls en los años 60, donde ella comenzó a revisar el comportamiento de algunos niños que tenían dificultades en lo que era aprendizaje, en la parte de emocional o desarrollo, y ella dice, bueno, analicemos cómo esa información que reciben está siendo procesada y cuánto esto puede interferir en comportamiento. Entonces inicia más como una teoría a nivel de niños, pero a medida que se ha ido poniendo en práctica, pues se ha identificado que más bien muchos de los mismos papás que llevan los chicos dicen, mira, yo también tenía algunas características donde me decían que mi procesamiento sensorial no iba funcionando al 100, ¿verdad? Entonces, hoy en día esta parte de integración sensorial, como pruebas estandarizadas, como todo lo que es desarrollo de estudios está en niños, pero la aplicación como tal ya se está generalizando también a adultos, adolescentes, adultos jóvenes, y toda la relevancia y los beneficios que tiene sobre el desarrollo del ser humano por el resto de la vida, ¿verdad? Su importancia no solo para el momento del desarrollo, que sí, claro que es base, sino por el resto de la vida. Entonces también es aplicada en adultos. Doctora, ¿cuál es el momento adecuado para referir a un terapeuta ocupacional, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los signos o comportamientos que nosotros podemos ver y decir, bueno, aquí pasa algo, necesito la ayuda de un experto? Claro. Principalmente cuando vemos como necesidades constantes en tanto recibir el estímulo y responder al medio durante el desarrollo, el aprendizaje o respuestas emocionales que uno dice, aquí algo está pasando, ¿verdad? Este niño como que se me desregula o más bien es como muy apático. Y estas tienen que ser constantes. También cuando vemos dificultades a nivel de desarrollo o de motricidad, que vemos como lo que se llama torpeza motriz, uno dice, aquí es conveniente referir primero al terapeuta ocupacional, pero si vemos que va más enfocado hacia que hay algo a nivel sensorial que no se está procesando de una forma adecuada, entonces
Entonces, ahí es importante que el terapeuta ocupacional tenga su certificación en integración sensorial, porque se va a encargar de crear un perfil. Este perfil le va a permitir ya poder identificar cómo está procesando esa información, cuáles son sus áreas fuertes y cuáles son esas oportunidades de trabajo que puedan estar interfiriendo en todo lo que es ya la conducta adaptativa, o sea, esas respuestas al medio ambiente. Al medio ambiente. ¿Cuál es la diferencia entre integración sensorial, verdad? Porque a veces se suele confundir mucho estos términos, y estimulación sensorial. ¿Lo mismo o son dos cosas diferentes? Son dos mundos apartes. Okay. La estimulación sensorial es importante definitivamente, por eso la misma integración sensorial nos dice, es sumamente importante tener estímulos sensoriales del medio, que estos estímulos sean óptimos, que sean de acuerdo a la necesidad del niño, ¿verdad? Para poder generalizar habilidades o estimular el desarrollo. La estimulación sensorial busca crear un estímulo directo para tener una respuesta. Pero en integración sensorial se busca reconocer cuál es esa respuesta, porque en ocasiones brindamos un mismo estímulo para todas las personas, pero resulta que las personas tienen diferentes formas de procesar un mismo estímulo. Entonces, lo que a mí me puede parecer un volumen del tele típico, ¿verdad? En un volumen 8, puede ser que a un niño eso sea como estar en volumen 30 y a otro niño sea como un estímulo que ni siquiera está por ahí. Entonces, la integración sensorial sí se especializa y profundiza en esta parte, que realmente sea el estímulo que el niño necesita y cómo lo necesita, o la persona necesita y cómo lo necesita. He ahí la diferencia, ¿verdad? No es que esté mal la estimulación sensorial para nada, es un gran beneficio para el desarrollo de los menores, siempre y cuando podamos identificar que si hay niños que no me están respondiendo de una forma adecuada a ese estímulo que estoy brindando directo, lo mejor que puedo hacer es referir a un terapeuta ocupacional con integración sensorial. Que eso es muy importante y viene a la siguiente pregunta, ¿verdad? Que de hecho estábamos mencionando precisamente el que un terapeuta esté certificado en integración sensorial. Hay muchos profesionales por ahí también trabajando esto sin esa certificación. Me gustaría, ¿verdad?, que también conversemos un poquito de esto, por qué es importante o qué habilidades o conocimientos tiene que tener un profesional y por qué es tan importante que esté certificado, ¿verdad? Porque eso es importante a la hora de buscar el profesional. Totalmente, por eso existe la lista donde certifica cuáles son los terapeutas que tienen esta especialidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales en terapia ocupacional tenemos un amplio conocimiento y un profundo conocimiento en todo lo que es neurodesarrollo. Pero sí es importante que si vamos a tratar propiamente bajo una teoría de integración sensorial, el terapeuta pueda tener el conocimiento profundo de análisis, de diseño de plan y de poder dar un seguimiento para adaptar tanto al ambiente en el que se desarrolla como que el cuidador o el encargado tenga ese conocimiento de cómo puedo brindar los estímulos para esa persona, ¿verdad? Entonces, si necesito o veo que las características van más hacia un desorden sensorial o un desorden de modulación sensorial o una necesidad más específica, sí debo recurrir a esa persona certificada. De lo contrario, podemos caer en que la integración sensorial no funcionó o la integración sensorial es una moda, ¿verdad? Que lo importante es poder identificar los beneficios que realmente se obtienen bajo esta teoría que ya tiene su aval, sus estudios y que para eso es importante que el terapeuta como tal pueda certificarse, ¿verdad? Entonces, no significa que el terapeuta ocupacional no pueda trabajar con el niño. Para nada, más bien es el primer paso, pero ya después de ahí sí es importante que si es meramente de la parte de una necesidad de integración sensorial, sea referido al terapeuta certificado y especializado. ¿Qué puede esperar, ¿verdad?, las personas,
¿verdad? Una vez que dice, necesito un terapeuta ocupacional para que me atienda o para que atienda a mi hijo. ¿Cómo es esa evaluación? ¿Cómo es esa intervención? ¿O qué herramientas son las que se utilizan en esa evaluación de integración? Se inicia con toda la parte de historia del desarrollo, porque eso es sumamente importante, ¿verdad? La integración sensorial se da desde el vientre, entonces por eso es importante tener una información precisa, que se recopile información desde todo lo que es la parte prenatal hasta el desarrollo de acuerdo a la edad en la que se encuentre. Así lleguen adolescentes, siempre es importante devolvernos a toda la historia del desarrollo como tal. Después de esto es importante aplicar pruebas estandarizadas, que existen perfiles sensoriales que nos permiten recopilar información tanto del ambiente del desarrollo del menor, si está escolarizado, de su ambiente escolar, ¿verdad? Que es donde pasa gran parte del tiempo, y si ya es adulto o adolescente, pues que nos permita darle palabras a esas sensaciones, que nos permita identificar cómo está reconociendo. Tenemos información de los que le acompañan y luego el terapeuta debe hacer observación. Esta es una observación que le permite identificar si realmente hay una respuesta poco adaptativa o una sobrerespuesta o una respuesta bajita al estímulo que no le esté permitiendo la adaptación al ambiente. Entonces se involucra toda la parte de historia del desarrollo, pruebas estandarizadas y observaciones clínicas. Que precisamente a eso me lleva la siguiente pregunta, ¿verdad? Porque una vez que ustedes hacen esa intervención, ¿cómo han visto que cambia precisamente ese desarrollo en el ámbito de la vida diaria, en el ámbito escolar, que eso es muy importante, ¿verdad? Y sobre todo en esa regulación emocional, que creo que a los que son papás eso les preocupa muchísimo, ¿verdad? Totalmente. Lo primero que ven es la parte de conducta, ¿verdad? Entonces muchas veces dicen, es que es pura conducta, es un berrinche, es que él no me hace caso, ¿verdad? Entonces la idea y lo primordial que se hace es poder reconocer cuáles son las características propias de esa persona, sus áreas fuertes y sus oportunidades de trabajo, ¿verdad? Una vez que tenemos esto, el primer beneficio que vamos a tener es el entendimiento. ¿Por qué? Porque ya yo puedo entender de que este niño no es un berrinche, no es mala crianza, no es que no quiera, es que la demanda está siendo mayor para él. Entonces ahí es donde podemos crear modificaciones a nivel ambiental, a nivel de actividad, a nivel de social, cómo yo puedo favorecer que esa demanda sea adaptada a las características del niño. Entonces ahí con solo que yo pueda crear modificaciones y a medida que paralelo voy trabajando con el niño para que de una forma progresiva pueda ir favoreciendo esa integración modulada, regulada del estímulo, va creando un ambiente más cálido, ¿verdad? Donde ya no se ve como que el niño tiene una respuesta emocional, no, el niño tiene una respuesta a un estímulo. Y este estímulo, ¿cómo se lo estoy dando? ¿Qué puedo yo favorecer? Y esto también les ayuda muchísimo a los niños con dificultades del aprendizaje, ¿verdad? En la misma escuela, hoy en día, los docentes también están queriendo bastante de esta información para poder crear adaptaciones a nivel del espacio, no tanto la adecuación como tal, sino ya cómo en el día a día ese niño puede beneficiarse de que ese ambiente me permita regularme para recibir esa información y también entenderlo, porque hay niños como que pasan con mucho movimiento y uno dice, no está aprendiendo nada, ¿verdad? Busca movimiento constantemente y cuando llegan, mira, pues sí sabía o sí entendía o sí estaba captando la información, pero en ocasiones por querer que esté tan quedito, no se lo permito, ¿verdad? Entonces también ese entendimiento de cómo puedo yo facilitar esa regulación en el niño para que realmente capte el aprendizaje. Entonces, por todas las áreas se ven beneficios. Se ven beneficios que de hecho, ¿verdad? Otro de los temas que precisamente siempre preocupa es el tema de la selectividad alimentaria, ¿verdad? Porque entiendo también, ¿verdad?, que la integración sensorial ayuda muchísimo a esta parte, que también es otra de las áreas que preocupan muchísimo a los padres, ¿verdad? Claro, sí. Y es que el proceso de alimentación conlleva muchísimos estímulos, ¿verdad? No solo el alimento, sino hasta la demanda de permanecer sentado en el espacio por un periodo. Es como esa primera actividad
de permanencia. Entonces, es importante porque desde la integración sensorial podemos determinar si hay algo en lo que el niño tenga una hiperrespuesta, que es parte de lo que plantea la teoría de integración sensorial. La persona puede tener hiperrespuesta a los estímulos sensoriales donde sus sistemas captan la información como que es mucha información, la envían y ese sistema responde como que esa información es peligrosa o que tengo que reaccionar o evitarla. O por el contrario, puedo tener respuestas bajitas donde tengo el estímulo y tal vez no sé cómo responder al estímulo. Entonces, cuando hablamos de selectividad alimentaria, el terapeuta ocupacional puede determinar, ok, ¿será que el estímulo táctil del alimento o el estímulo gustativo, olfativo, es mucho para esa persona? O por el contrario, es un estímulo al cual no sabe cómo responder y entonces comienzan a acumular comida o no saben cómo tragarla o no hay adecuado sello labial por el tonito muscular. Entonces, es una teoría que nos permite identificar cuáles son esas áreas que puedan estar interfiriendo y comenzar a trabajar sobre estas oportunidades que se identifican. Doctora, ¿cómo pueden, verdad? Precisamente, y me enfoco mucho, ¿verdad? Creo que la parte profesional, ¿verdad? El terapeuta ocupacional lo tiene muy claro, pero ¿cómo enfocarlo a que los padres vean estas conductas? ¿Qué conductas puntuales, verdad? Hemos hablado del tema de la selectividad alimentaria, de la parte, ¿verdad?, de cómo se desarrollan en su vida diaria, en la parte escolar, pero qué cosas, ¿verdad?, podrían ser meramente de la personalidad del chico o de las niñas, ¿verdad?, o los niños, a decir, bueno, estas conductas son como muy puntuales como para yo decir, aquí pasa algo, ¿verdad? ¿Qué nos puede dar como esa vocecita de alerta, como qué tipo de diagnóstico, comportamientos? Sí, primero tiene que ser como constante, que se presente en el tiempo, ¿verdad? Y también vemos algunos casos en los que fue como abrupto y de un pronto a otro el niño comenzó a presentar estas conductas, pero cuando uno revisa para atrás tal vez venía con algunos y a medida que va creciendo pues se nos van haciendo más evidentes. Entonces, parte de estas están cuando vemos personas con hipersensibilidad, normalmente tienen una respuesta mayor a los estímulos, tanto del tacto. En el tacto podemos ver como el niño que le dan el beso y se limpia, o que no tolera la ropa y dice, no, es que me pican las etiquetas, no, es que yo no puedo usar mezclilla, es que ese uniforme para ir a la escuela no quiere ponerse el uniforme. Entonces, cosas como que tiene una hiperrespuesta, no quiere tocar, no tolera ensuciarse, ¿verdad? Y relacionadas a que yo lo he expuesto a esos estímulos, porque algunas veces también está la falta del estímulo, que tal vez le dan de comer y lo limpian inmediatamente, ¿verdad? Entonces también hay un aprendizaje, pero si ya el niño se ha expuesto, se le tiene entendido que no pasa nada, que me puedo ensuciar, y el niño todavía es como una hiperrespuesta de que no, yo no me quiero ensuciar, el corte de cabello es un problema, el corte de uñas, lavado de dientes, ¿verdad? Todas estas son características de una hiperrespuesta táctil, pero también tenemos otros, está la parte auditiva. El niño que definitivamente usted lo ve incómodo, porque hay algunos que se tapan los oídos y para mí esos son los mejores. Yo digo, tan siquiera uno sabe qué es el sonido, pero hay otros que de un pronto a otro se desregularon y no sabemos qué pasó, y cuando analizamos, tal vez ese niño comenzó a saturarse, a recibir mucha información hasta el punto que explotó. ¿Por qué? Porque estos sistemas tienen la función de cuidarnos. Entonces, cuando ya sienten que es mucho, van a buscar una respuesta más emocional, como que ya esto es suficiente, ya necesito retirarme. También está el que se esconde como de la luz, ¿verdad? Entonces es como, está bien, la luz puede ser intensa, pero uno busca como adaptarse, pero hay niños que del todo es como, no, necesito un gorro, no, la luz me pega, ¿verdad? Y normalmente los papás es como, pero no es nada. No, pues sí es algo para ese niño porque puede ser invasivo. O el que se nos marea con facilidad en el carro, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, no, es que también es como muy precavido al moverse, o el que le tiene temor a las alturas. Todos estos son más evidentes, ¿por qué? Porque son hipersensibilidades, hay como evitación o retirada de la actividad. Pero por otro lado está el niño
hiposensible o que más bien hace búsqueda del estímulo porque parece no ser suficiente. Entonces está el niño que por el contrario busca tocar todo constantemente, que uno decía es que no para de tocar o toca a los compañeros o es invasivo o por el contrario no deja de moverse, necesita movimiento todo el día, ¿verdad? Y el niño en crecimiento necesita movimiento definitivamente, pero hay un punto en el que usted dice, si yo voy a una zona de juegos y hago un comparativo, creo que sí, que es un poquito más que los demás, ¿verdad? Entonces esas llamadas de atención nos pueden decir, no, si este chico puede necesitar de este tipo de intervención y entender de que algunas veces me dicen, no, es que no me hace caso, no, tal vez no te está escuchando. ¿Y cómo sabemos que sí me está escuchando, verdad? La otra parte es cuando tenemos más la torpeza motriz. Entonces es el niño que le cuesta como aprender a vestirse, a desvestirse, amarrar cordones o la escritura. Entonces, estos también son otras características que son dificultades más motrices, pero tienen una base sensorial, que también es importante poder identificar porque muchas veces los trabajamos como que tiene que aprenderlo. Ese movimiento tiene que aprender a amarrar el cordón sí o sí, pero tal vez sus sistemas no están recibiendo la información adecuada para ese aprendizaje. Entonces es importante como poder identificar cuándo es que el niño realmente no quiere, que ya ahí sería más conductilla, y cuándo es que realmente ese niño tiene una sobrerespuesta o una baja respuesta a los estímulos, ¿verdad? Entonces es cuando ya yo siento que en un comparativo se me sale de la norma o es muy constante o aumenta su frecuencia de respuestas poco adaptativas. Al principio, usted mencionaba el tema de la integración sensorial precisamente como un concepto que está muy de moda. Uh-huh. ¿Es realmente un concepto de moda o esta tendencia o esta intervención es realmente muy, muy importante para las personas? O sea, han visto diagnósticos, ¿verdad? Y ha habido muchísima diferencia en personas que ya son tratadas a nivel de los terapeutas. Totalmente. Es una necesidad terapéutica. Sí es una necesidad. Lo que pasa es que es novedosa y en Costa Rica todavía más novedosa, ¿verdad? Entonces llega el momento en que dicen, bueno, es que todo lo que se presente va para integración sensorial, ¿verdad? Y no es que sea una moda como tal, sino que realmente se ha logrado identificar sus beneficios que tienen respuestas positivas y además hay personal ya capacitado para la aplicación de una integración sensorial. Entonces, no es que sea una moda, sino es algo que ya está al alcance y principalmente aquí en Costa Rica se nos ha puesto ya al alcance, ¿verdad? Que nos permite tener acceso a estas terapias que anteriormente casi que ni se hablaban acá. Entonces, muchos de estos chicos era como, no sé qué pasa, dejémoslos que crezcan, ¿verdad? Y cuando ya crecen, ellos mismos son quienes nos han permitido que ya tal vez siendo adolescentes o adultos jóvenes dicen, si yo hubiera entendido esto de niño, no hubiera pasado por tanto. ¿Por qué? Porque en el adulto finaliza casi que en ansiedad, en depresión y en problemas socioemocionales. ¿Por qué? Porque tuvieron que aprender a integrarse y a responder a las demandas del medio sin adaptaciones o sin mi propio entendimiento, porque la integración sensorial no solo es el medio, sino cómo yo entiendo mi cuerpo. Y estos adultos hoy en día, cosas tan simples como usar tapones auditivos para trabajar es un alivio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cuánto de esto tuvieron que llevar en el tiempo para darse cuenta que esto realmente podía llegar a interferir en su estabilidad emocional o en su desempeño o en su ejecución? Entonces no es una moda, sino que realmente es algo que ya está al alcance y que nos permite tener los beneficios actuales. Ahora precisamente que usted mencionaba a Costa Rica, ¿verdad? En este tema, ¿cómo está la integración sensorial? ¿Sí está al alcance de cualquier persona? Hay muchos profesionales que la están aplicando y ¿cómo ve usted la evolución? Sí, bueno, en los años 90 ya comenzamos a desarrollar acá, uh-huh. ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Que no se certificaban acá. Había que salir del país para certificarse. Hoy en día ya se pueden certificar en el país, lo cual favorece el que ya varios profesionales, una vez que finalizan su licenciatura, puedan certificarse en integración sensorial.
no está al alcance de todos. ¿Por qué? Porque a nivel público no está. ¿Ok? Entonces sí es importante que eso podamos llevarlo también al sector público. Está casi que al sector privado y algunas organizaciones y quienes estén como en el Ministerio de Educación, que ya se pueden certificar y entonces lo están poniendo en práctica, pero no es algo que esté, digamos, en hospitales como tal, lo cual ayudaría muchísimo a los niños, ¿verdad? Entonces ese es el próximo paso, que se le dé la importancia para el alcance como un servicio que todo niño pueda acceder cuando lo necesite. Como experta en el tema, ¿cuál cree que sea el futuro de esta área de la integración sensorial aquí en el país? ¿Usted ve un aumento en la demanda de los servicios en esta parte, ¿verdad? Y para los profesionales. Sí, totalmente. Bueno, además somos pospandémicos, ¿verdad? Lo cual nos limitó de varios estímulos que hoy en día hay que revisar. ¿Son estímulos que dejamos de recibir o que realmente no sabemos porque neurológicamente hay un procesamiento diferente, ¿verdad? Entonces hay que comenzar por ahí. Pero después de pandemia vimos un incremento en necesidades a nivel sensorial y también, gracias a Dios, varios terapeutas certificados, lo cual ha permitido que esto vaya creciendo. Es importante, sí, que se pueda reconocer que el terapeuta ocupacional es el especialista. ¿Por qué? Porque hoy en día está al alcance de varios profesionales y eso está muy bien, pero el que se encarga de evaluar, de diseñar planes, de reconocer un perfil sensorial es el terapeuta ocupacional. Entonces ahí es donde viene la otra tarea. ¿Cómo vamos a poner ya esta parte de hacerlo más específico, que quede limitado y que la población conozca que una cosa es un terapeuta ocupacional certificado en integración sensorial y otra cosa es un profesional que llevó un curso de conocimiento, de actualización en el tema? Son cosas totalmente diferentes. Entonces ahora la tarea es, si ya conocemos los beneficios, que se reconozca que debemos estar certificados y ser terapeutas ocupacionales para poder implementar un plan realmente para ver los beneficios en el niño, porque si no vamos a terminar también en que no me funcionó. Y no es porque no me funcionó, es que tal vez el profesional no era el correcto. ¿Algún mensaje final, doctora? No solamente para los colegas, ¿verdad? Que eso es muy importante, sino para los padres. Como decía, este tema es muy importante, ¿verdad? Porque no solo va dirigido a los profesionales, sino que también, ¿verdad? A muchos padres que pueden escuchar, y creo que les va a dar muchísima luz una vez que hayan escuchado todo lo que usted nos ha enseñado hoy. Entonces, no sé si desea dejar algún mensajito. Sí, final. Principalmente el entendimiento, ¿verdad? La comprensión, el reconocer a cada niño como una persona individual. Eso va a permitir que podamos identificar cuáles son las características propias de mi hijo, hasta mis características, ¿verdad? Entonces, indagar un poquito qué es la respuesta o cuál es la respuesta que yo veo y cómo puedo ayudarle. No es que voy a ser permisivo, sino cómo es que yo puedo favorecer para que ese niño esté más regulado. Si vemos características dentro de estas necesidades a nivel sensorial, indagar un poquito más el tema y buscar a un profesional. Igualmente, hoy hay acceso a mucha información, siempre que tenga una base, ¿verdad?, dentro de la parte de terapia ocupacional, que es el que desarrolla los análisis de la información y se asegura que esa información sea correcta, ¿verdad? Entonces, sí, buscar información de calidad, porque hay mucha información, pero que le permita también tener acceso a cómo puedo yo favorecer el desarrollo de mi hijo. Nunca dejar de estimular. El estímulo va a ser siempre importante y entender que yo soy el acompañamiento primario. Por eso de hoy en día ya nacen y se lo permiten a la mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es toda esa estimulación táctil, toda esa estimulación que crea un vínculo más emocional. Hoy tenemos que reforzar no solo la estimulación motriz, que hoy en día está estimulemos, ¿verdad? Sino también esa estimulación socioemocional, creo que es la primordial que debemos reforzar hoy en día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo promover? No dejemos de lado lo que hacíamos antes. A mí cuando los papás me preguntan, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hacía usted a esa edad?
andar en bicicleta, saltar cuerda, ir al pasamanos, llévelo al parque, no lo lleve solo a la zona de juego cerrada, póngalo a explorar, póngalo a jugar y se dan cuenta mucho de esto con solo que uno los mande, llévelo todos los días 30 minutos al parque, haga actividad física, póngalo a jugar. Ya con eso vemos grandes beneficios. ¿Por qué? Porque anteriormente teníamos la calle, los primos, la familia, con la que jugábamos y no requeríamos tanto terapia ocupacional porque nosotros solitos nos la brindábamos, ¿verdad? Pero hoy en día no. Entonces, ese acompañamiento del juego, de crear seguridad a nivel socioemocional, va a ser la clave para poder tener un desarrollo óptimo en los niños. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado y por todos los aportes de hoy y por aceptar nuestra invitación. Con todo gusto y muchas gracias por la invitación, más bien. Bueno, de esta manera llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Entre Terapeutas. Nos encantaría que nos puedan dejar sus opiniones, sus consultas o sus aportes en la sección de comentarios. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales del Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Nos encuentra en Facebook y también en Instagram. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esto fue Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Hasta la próxima, con otro espacio más para crecer juntos en conocimiento y actualización. Entre Terapeutas.